Bueno, estamos trabajando con el módulo 2 del curso de desarrollo de bases de datos con el SQL Server. Nos quedamos en la parte donde íbamos a diseñar una base de datos. En específico, yo quiero hablar de constraint, que es el tema que en realidad nos interesa. Y entonces voy a tomar un escenario para una demostración. Dice: la Asociación Amigos de la Fiesta desea recoger en una base de datos toda la información acerca de corridas de toros que se celebran en España y de todos los datos relacionados con ellas. Cuando a mí me dan un escenario para crear una base de datos, ya sea a través de una entrevista con el cliente o ya sea a través de un documento, pues mientras voy pensando en el escenario, voy creando o pensando en las entidades que participan del negocio. Entonces, mientras leo esto, pues pienso que es una base de datos de corrida de toros. Dice: se desea tener información acerca de cada corrida identificada conjuntamente con un número de orden, la feria en la que se celebra, el año de celebración. Por ejemplo, orden 2, Feria San Isidro, año 1990. Las corridas no se celebran durante... Las corridas que no se celebran durante una feria tienen 0 en el campo feria y se enumeran correlativamente dentro del año. Bueno, entonces tengo corridas. En una determinada corrida actúan una serie de toreros que tienen mínimo 1 y máximo 6, dice. Bueno, dentro de una corrida deben de haber mínimo un torero, y máximo 6, de los que se desea guardar su DNI, nombre, apodo, fecha en la que tomó la alternativa. Además, se desea saber quién fue el torero padrino que le dio la alternativa en su día. Alternativa es la primera vez que torean la oportunidad. Un torero puede dar alternativa a varios compañeros o a ninguno. En cada corrida, un torero obtiene una serie de premios. Entonces, dice que en cada corrida un torero obtiene una serie de premios que son como número de orejas, rabos, puerta grande, si salió por la puerta grande, de lo que se desea mantener información. Cada torero puede tener un apoderado. A su vez, un apoderado lo puede ser de varios toreros. De él se desea saber DNI, nombre, dirección, teléfono. Una corrida se celebra en una plaza de toros, de la que se desea saber su nombre, localidad, dirección. En la misma plaza se pueden celebrar varias corridas de toros. Cada toro pertenece a una ganadería. Entonces tengo toro y ganadería. De cada ganadería se requiere conocer su código, localidad, procedencia y antigüedad, fecha de creación. En cada corrida son estoqueados al menos 6 toros. Cada toro es identificado por el código de la ganadería a la que le pertenece, el año en que nació y un número de orden. Además, se desea mantener información acerca de su nombre y color, así como el orden en el que fue toreado. Bueno, este era el ejercicio para el que yo espero que haya desarrollado un diagrama. Mi tema es hablar de restricciones.
Y para hablar entonces de restricciones, voy a crear una base de datos que voy a llamar corridas toros. Ya el día, anterior hablamos de creación de base de datos, así que hoy voy a crear con valores predeterminados tomados de la model la base de datos. No voy a especificar ningún parámetro personalizado. Y voy a crear entonces, por ejemplo, las tablas ganadería y toro, que son de las que contemplé para entidades que participan del negocio. Y lo que quiero mostrar aquí es cómo crear llaves primarias, llaves foráneas, restricción unique, restricción default, restricción check. Así que voy a decir create ganadería. En este caso, perdón, create table ganadería. Y también create table toro. Recuerde, por favor, que la intención es que usted vaya desarrollando esto de igual manera conmigo y que cualquier duda que surja la vayamos revisando. Voy a poner aquí código, voy a enunciar primero las columnas que de acuerdo al escenario necesito. Código ganadería, nombre, dirección, país, teléfono. Y de toro voy a necesitar ID toro. Puedo decir también aquí para ponerlo como ID también, ID ganadería. Nombre, color, peso. Y voy a poner ID ganadería para conectarme con la tabla ganadería. Un paso importante es la decisión del tipo de dato que voy a tomar, porque esto ya empieza a restringir la información. Es decir, si yo digo aquí que el tipo de dato va a ser de tipo entero, pues inmediatamente ya solo va a permitir números el campo. Además, le voy a decir que como esta voy a designar que es la llave, le voy a decir not null. Nombre va a ser de tipo varchar, va a ser de 100 caracteres. Dirección, por ejemplo, también va a ser un varchar de 200 caracteres. País, bueno, en este caso debería de tener otra tabla que fuese país y relacionarlo. Así que voy a decir ID país y le voy a poner que va a ser un entero. Voy a poner teléfono, este sí puede ser un varchar para que sea una cadena de texto y le voy a poner exagerando 50 caracteres. Por el otro lado, voy a crear la tabla toro y le voy a decir que también sea entero el ID toro, not null. Nombre va a ser varchar de pues 100, digo yo que con 100 letras se puede especificar el nombre. Color también va a ser un varchar. También podría tener una tabla de colores y relacionarlo. Peso, supongamos que me lo van a dar siempre en
en kilogramos, podría poner un entero o un big int. Bueno, big int es un número muy grandotote, pero no sé qué van a ingresar. Y el código de la ganadería, atención, código de la ganadería debe de empalmar con este código de ganadería. Por lo tanto, si este es entero, este también lo voy a poner entero. Ahí estarían creadas mis tablas, pero hace falta poner las restricciones. Atención a que deben de haber restricciones, como dijimos, de llave primaria para garantizar que cada fila es única. Una forma práctica rápida de poner la restricción de llave primaria es que yo coloque aquí en la columna, pues ponga primary key, primary key. Esta sería la forma más rápida y veloz del oeste de crear una llave primaria. Igual tendría que hacerlo aquí. También puede pasar, esa es primera opción, también puede pasar que aquí mismo, dentro de la creación de mi tabla, yo agregue un constraint. Y le diga que es un constraint de llave primaria. Le diga qué columna es la que quiero como llave. Esta también sería otra forma. Esta sería una segunda forma de ponerlo. No compiten, no hay una mejor o peor. Simplemente es otra forma de ponerlo. Igual y no lo voy a hacer tampoco así porque quiero mostrarle una tercera forma de ponerlo. Y es que puedo poner directo el constraint, puedo ponerlo luego de enunciar todas las columnas, empezar a enumerar mis constraints, o puedo crear la tabla y después de crear la tabla puedo modificarla. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo ya creé la base de datos, pero no me he puesto en ella. Entonces ahora le voy a decir use corridas toros. Me voy a poner en ella. Y ahora que estoy en corridas toros, voy a crear mi primera tabla. Esta de ganadería. Voy a crear mi primera tabla. Listo, he creado mi primera tabla. Y ahora voy a modificar la tabla con los constraints. Esta sería una tercera forma de hacerlo. Usted escoger la que a usted le guste. No, no hay una mejor o peor, insisto. Por ejemplo, entonces puedo decir alter table ganadería add constraint, el nombre que le quiero dar al constraint, primary key, y le digo el campo que quiero como llave. Listo. Entonces, quiero mostrar lo siguiente antes de crear mi constraint. Usted tiene para revisar los constraints el store procedure del sistema sp help constraint. Y por ejemplo, ganadería, que es la tabla que acabo de crear. Lo que quiero mostrar ahorita es que aquí no debe de aparecer nada ahorita, porque no tenemos constraint puestos. Solo dice que está el objeto. Y yo voy a poner mi primer constraint de llave primaria, voy a darle ejecutar. Se ha creado y ahora sí, si pongo help constraint ganadería, sí debería de visualizar que ya hay un primer constraint. Este constraint está garantizando que cada fila será única. El constraint de llave primaria
garantiza que cada fila es única. Bueno, ese es el constraint de llave primaria. Voy a agregar otro constraint similar al de llave primaria. Por ejemplo, voy a asignarlo sobre el nombre. Hay un constraint que me permite colocar valores únicos. Cuando usted crea entidades, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita la entidad persona, no necesariamente para esta base de datos, pero la entidad persona tiene diferentes números de identificación. O sea, la persona tiene un NIT para su número de identificación tributaria, tiene un DPI o DNI, le dicen en otros países, que es el número de identificación como ciudadano, pero también puede ser que sea estudiante y tiene un número de carnet único, pero también puede ser que pertenezca a una determinada institución donde también tiene otro código. Entonces existen varios elementos que lo identifican de forma única. Puede pasar entonces que aparte de la llave primaria, usted tenga un campo que también sea único, que también necesite identificar como campo único, pero que no es llave primaria. Para mi ejemplo, voy a utilizar, por ejemplo, el nombre de la ganadería. Bueno, también puedo hacerlo compuesto. Podría combinar el nombre de la ganadería con el ID de país. El asunto es que voy a crear una restricción de tipo unique, así se le dice, alter table ganadería, add constraint, pero ahora mi restricción va a ser unique por el nombre y se pone una restricción de tipo unique. Esta restricción de tipo unique, pues yo le puedo decir que sea nombre. Con esto voy a hacer que no se puedan poner, una vez coloqué un nombre, no pueda repetir. Sería necesario un exhaustivo análisis para determinar si estoy bien con lo que estoy poniendo, pero esta es una demostración. Entonces, solo quiero mostrar de qué se trata y vamos a crear mi restricción. Vamos a comentar aquí que el constraint, el constraint unique no permite repetidos en la columna donde se asigna. Ojo, hay algo importante que debo de mencionar aquí. Tanto para llave primaria como para restricción unique, puede ser que su llave primaria sea compuesta de varias columnas. Por ejemplo, yo aquí la llave primaria la puse para la columna ID ganadería, pero pudo pasar que la llave yo la quería compuesta por ID de ganadería, ID país, por ejemplo. No necesariamente todo el tiempo solo un campo será llave primaria. Puede ser que usted construya llaves primarias compuestas. De momento no lo requiero, pero puede pasar. Igual en cuanto a la restricción unique, yo podría crear una restricción unique que sea una unión de varios campos. Voy a crear mi restricción unique. Listo, ya la creé. Igual, si reviso ahora los constraints asignados a mi tabla ganadería, pues ahora ya tengo que tener dos. Véale que los constraints
se refieren siempre a restricciones, o sea, un constraint es una restricción y la restricción ¿qué busca? Bueno, en este caso busca garantizar que cada fila sea única, que yo no tenga dos veces el mismo elemento, eso con la llave primaria. Con la restricción unique busco que la columna también, aunque no sea llave primaria, pues también es un elemento único y repetible para el registro que estoy ingresando. ¿Qué más puedo hacer aquí? Voy a avanzar por el lado de toro. Voy a crear ahora la tabla toro. Listo, está creada. Ahora voy a ponerle llave primaria a toro. Voy a copiar mi constraint de llave primaria aquí para no escribir tanto, solo que ahora es para toro. Listo. Y ahora agreguemos otras restricciones importantes para completar. Tengo hasta el momento llave primaria, restricción unique. Existe un tipo de restricción que se llama check. La restricción check está hecha para permitir solo ciertos valores. O sea, sí, ya de entrada, cuando elegí el tipo de dato de cada campo, ya estoy restringiendo el número de valores que voy a permitir. Pero también puedo usar una restricción check. Por ejemplo, en el caso de peso, yo podría decir que solo quiero valores arriba de 50, por ejemplo. Entonces, esto lo puedo hacer con una restricción check. Voy a decir que el constraint check limita los valores permitidos en un campo. Así que voy a decir alter table toro, ahora al constraint ck peso, por ejemplo, y le voy a decir que sea una restricción de tipo check. Y para la restricción check voy a decir que el campo peso sea mayor o igual a 50. Aquí entonces estoy creando una condición donde al momento que el usuario ingrese el dato, pues va a validar si es mayor o igual a 50. Si esto no es de esa manera, pues no lo va a permitir. Esa es la intención, que no lo permita. Por cierto, cabe mencionar aquí que es bien importante las restricciones. Las restricciones se comprueban antes de que el dato sea insertado. Esto va a ser muy importante porque más adelante vamos a hablar de otros elementos como triggers. Y un trigger va a poder cumplir, aunque no es esa su función, va a poder hacer funciones de validación, pero el trigger es reactivo. El dato tiene que entrar a la base de datos para poder evaluarse, por ejemplo. Sin embargo, en el caso del constraint, no. El constraint evalúa antes de insertar el dato que la condición se cumpla. Eso es lo que hace el constraint. Voy a aprovechar aquí para poner otro constraint que es el constraint default. El constraint default es el de valor predeterminado. Si el usuario no ingresa el dato, pues simplemente él va a llenar el campo con el valor que se asignó. Nuevamente vamos a decir alter table
toro, pero ahora vamos a decir add constraint de F, digamos peso, y voy a poner que sea default y que el default sea 120 por peso. Listo, ahí tengo dos constraints más. El de check, que no he ejecutado y que voy a ejecutar ahora, y el default. En este caso los estoy asignando sobre el mismo campo. Y listo, no pasa nada, lo estoy asignando sobre el mismo campo. Voy a hacer el último constraint, que también es uno de los importantes, que es el constraint de llave foránea. Tengamos presente que cuando creamos nuestra tabla, según el escenario que nos plantearon, un toro pertenece a una ganadería, que es donde fue criado, y por lo tanto el toro tiene una columna que es ID de ganadería para referenciar a la ganadería a la que pertenece. Por lo tanto, yo tengo que crear esta relación y para eso es una llave foránea. Esto permite mantener integridad entre los campos, entre las tablas, porque yo no puedo, por ejemplo, poner un número, un código de ganadería si la ganadería no existe. ¿Cómo? O sea, voy a dejar al toro que pertenezca a una ganadería 30 y la ganadería 30 no existe, entonces, ¿cómo puede existir ese toro también? Para esto, entonces, me sirve mi llave foránea. Así que voy a decir alter table toro add constraint se acostumbra a poner como nombre de la restricción para llave foránea, se le antepone el prefijo FK, toro ganadería, así le quiero poner de nombre, foreign key, y le digo que el campo es ID ganadería, ese es el campo de la tabla donde lo quiero poner, pero este campo va a ser referencia, así que se pone reference a la tabla ganadería, al campo ID ganadería. Esa es mi llave foránea. Ahora, atención. Además, se le puede agregar dos opciones más, on delete y on update. Para esto se debe de especificar qué comportamiento va a tener al momento de que se elimine una ganadería. Es decir, yo le dije hace un momento que el toro tiene que estar respaldado, tiene que tener una ganadería que lo crió. Pero si yo borro la ganadería, ¿qué pasa con los toros? Borra los toros. Si yo borro la ganadería y quiero que se borren los toros también, pues le digo on delete cascada. Entonces, esto va a permitir que si borro la ganadería, se borre también los toros. Pero no, ¿cómo voy a borrar los toros de una ganadería? Esos toros ya participaron en alguna corrida. No puedo borrar así nomás. Bueno, entonces yo puedo decir que cuando ocurra un delete, le ponga no action. Y entonces no tome ninguna decisión. De hecho, esto es útil porque si se tratase de que quiero borrar la ganadería, primero debería de borrar a los toros para después poder borrar la ganadería.
Ahora, en el caso de este otro de abajo que he puesto es, ¿qué pasa cuando actualizo ganadería? En realidad, se está refiriendo en qué pasa cuando actualizo el ID de la ganadería. Es decir, la ganadería tiene código 50 y entonces tengo varios toros asociados con el código 50. Pero si la ganadería cambia de ID, en vez de 50 se vuelve 90, todos los toros que tenían 50 deben de cambiar inmediatamente a 90. Para eso sirve esta opción, para que actualice inmediatamente a todos los toros si cambia el ID de la ganadería. Voy a marcar aquí ejecutar y listo, ya creé mis constraints. Igual que hice anteriormente, yo puedo venir aquí y decir execute sp help constraint toro y revisar los constraints que he asignado a mi tabla. Ahora, obviamente, cuando pensé en las entidades que participan del negocio, pues yo tengo que crear para cada entidad una tabla. Yo en este momento solo tomé toro y ganadería, pero igual debo de ir creando entonces las diferentes conexiones de acuerdo a las entidades y las diferentes tablas. Por ejemplo, cuando hice ganadería, coloqué aquí, por ejemplo, ID país. Bueno, entonces eso quería decir que puse en este caso el código del país. Bueno, tendría ahora que crear entonces una tabla país y para país voy a crear ID país, int, y atención, esta vez le voy a decir identity 1,1, esta vez voy a dejar que él se enumere solo, not null, y luego voy a poner nombre, que va a ser varchar de 75, y ya, solo eso necesito. Luego voy a hacer un alter table país, add constraint, primary key, ID país. Y atención, ahora voy a tener que crear una llave foránea de la misma manera que la creé aquí para poder conectar la ganadería con el ID país. Así que voy a decir aquí llave foránea para país y entonces voy a decir alter table ganadería, país ganadería, así le voy a poner de nombre a mi llave foránea, que va a hacer referencia a ID país. Bueno, el campo que va a ser la llave es ID país, que va a hacer referencia a la tabla país. Como le puse, bajemos un poquitín nada más le puse ID país también. Y listo, no quiero que se borre la ganadería si se borra el país, pero si cambia el código del país, sí quiero que cambie el código en ganadería. ¿Listo? Aquí me devolvió un error, quiero ver que estoy escribiendo mal.
Ganadería, constraint, foreign key. Ah, es que hay que escribir bien ID país. Listo. Ahora sí. Y está creado entonces mi restricción de llave foránea, bueno, y todas las demás. Así es como se construye. Entonces, luego de que usted diseñó un esquema, luego de que usted pensó su base de datos, porque no es solo simplemente ponerse a construirla y ya, pues luego de que usted creó un diagrama para esto, pues ahora usted procede a crear cada tabla con sus restricciones. Debe de tener en cuenta que las tablas no son estáticas. Me refiero entonces a la parte de que usted puede decidir aquí que le faltó un campo, ID ganadería, nombre, dirección, ID país. Por ejemplo, qué sé yo, aquí me faltó el campo encargado. Bueno, téngale presente que usted puede hacer un alter table, ganadería, al representante, que va a ser un varchar de 150 caracteres. Y entonces esto le está agregando un campo más a ganadería. Voy a ejecutar aquí y listo, se agregó el campo más. O sea, las tablas no son estáticas, las puedo modificar en cualquier momento. Y esto es importante porque igual también puedo borrar una columna si necesito. Pero entonces las columnas no son, o las tablas no son estáticas. Lo que hay que tener cuidado es que alguna modificación del campo puede producir que se borren datos, pero eso sería lógico. Esto es la creación de tablas dentro de la base de datos y sus respectivas restricciones o constraint. Ahora, como habíamos dicho antes, pues yo necesito de su participación. Entonces, pues no sé si ya despertaron, algún comentario, alguna pregunta. ¿Seguros que todo bien? Yo insisto, yo necesito de su participación. Si no tengo participación de ustedes, pues no podemos interactuar. O sea, esto no es un monólogo, no es prender la tele y veo lo que está. No, o sea, necesito de su participación. Habilite el micrófono, pregunte. Em, bueno, aquí me están preguntando por el chat. Esto lo vamos a invalidar. Voy a responder ahorita, pero no, active su micrófono. O sea, déjeme escucharlo. No estoy en la radio para yo hablar y no tener, bueno, hasta en la radio ahora hablan por teléfono a la estación. Dice SPGL constraint, en la columna constraint type aparece un non-cluster. Ah, eso es otra historia. Aquí todavía falta que hablemos de índices y cuando hablemos de índices vamos a hablar que hay índices agrupados y no agrupados. A eso se refiere el clustered y non-clustered. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de índices. De manera predeterminada, la llave primaria y la restricción unique crearon índices. Pero para eso, para hablar de índices, no se pierda la próxima clase el próximo sábado, misma hora, mismo canal. Bueno, voy a, solo voy a buscar mi presentación.
Solo voy a buscar mi presentación para sintonizarme en cuanto a lo que estamos trabajando y qué otros temas tenemos que agregar. En lo que eso pasa, a mí no me gusta mostrar esta parte porque usted debe de tener en cuenta que todos estos pasos que hicimos, de alguna manera, están como en su imaginación, la construcción. Déjenme abrir aquí un... De alguna manera es abstracto lo que usted acaba de crear, porque usted acaba de relacionar ahí dos tablas, y entonces tiene una tabla que es ganadería, tiene otra tabla que es toro, y pues aquí tenía ID ganadería, nombre, dirección, teléfono, ID país, y aquí en toro tenía ID toro, nombre, color, peso, ID ganadería. Y entonces, usted lo que hizo aquí fue crear una relación entre la ganadería, entre el ID de ganadería de ambas tablas. Esto es lo que nosotros hemos creado.